¿Qué onda, gente? Si andas buscando una buena sensibilidad como la que ves en el video para dar todos los tiros a la cabeza en tu dispositivo iPhone, quédate a ver el video completo que te enseño paso a paso cómo instalar un DNS, los scripts y el método de las bolitas azules para mejorar la precisión a la hora de disparar. Recuerda que este método es 100% disimulado y 100% anti-ban para cuentas principales. No es un aimbot, no es un auto apuntado ni nada por el estilo. Solamente son mejoras a la sensibilidad de tu dispositivo. Y antes de empezar con el video, te invito a que te suscribas al canal y que dejes tu hermoso me gusta si te gusta el contenido de sensibilidades totalmente gratuito. También te invito a que comentes de qué país eres, así traigo futuros DNS mejorados. Y por último, te invito a que compartas el video con algún amigo conocido de tu clan. Y recuerda que este método no te asegura dar 100% tiros a la cabeza. Solamente es una ayuda que para la hora de disparar des un porcentaje más alto de tiros a la cabeza. Ahora sí, sin más nada que decirles, empecemos con el video. Lo primero que tienen que hacer es entrar al comentario fijado que estará en los links totalmente directos. Les voy a dejar dos opciones. El link mediante Mediafire, que solamente deben entrar a ese link y darle en descargar. El siguiente método será un grupo de Telegram que ya estarán todos los DNS, los archivos y el hat trick para que ustedes solamente lo guarden en su dispositivo. Recuerda que los archivos DNS siempre tienen que ir en el apartado de iPhone, así a la hora de instalarlos no tengan ningún error. Bueno, una vez descargado nos dirigimos a archivos. Si vos lo descargaste mediante Mediafire, te dejará un archivo .zip que solamente debes presionarlo y darle en descomprimir. Y les dejará una carpeta como esta. Dentro de esta carpeta se encuentran todos los DNS para los países que he creado. También hay un DNS global que funciona para cualquier país, 100% recomendado. Y también están los archivos scriptables para usarlos en atajo. Bueno, si tu país no se encuentra en estos DNS, te invito a que comentes de qué país eres, así yo en un futuro video traigo DNS específicos para esos países. En mi caso, voy a instalar el DNS de Argentina. Yo lo presiono, le doy en cerrar, ahora me dirijo a configuraciones, luego a general y por último me voy a VPN. Y aquí tendría que salir el archivo para ser instalado. Lo presionamos, le damos en instalar, ponemos la clave de nuestro dispositivo y en instalar de nuevo. Y listo. Lo siguiente que tienen que hacer es instalar el siguiente DNS, que sería el DNS de configuraciones, que en este caso se llama input config. Lo presionamos, le damos en cerrar, nos dirigimos de nuevo a configuraciones y aquí nos tendría que salir el otro DNS para ser instalado. Lo presionamos, ponemos la contraseña y lo instalamos. Si a ustedes les sale este error, solamente deben cerrar la aplicación de configuraciones e instalarlo de nuevo. Una vez hecho eso, regresamos hacia atrás, volvemos a entrar en VPN para que se actualicen y te debería salir la opción de DNS y por ende activada la opción Extreme Argentina en mi caso. Bueno gente, una vez hecho eso nos dirigimos a la aplicación App Store y descargamos la aplicación scriptable, que esta nos servirá para instalarlo en atajos. Una vez instalado esto, nos regresamos a la carpeta de descargas y buscamos el archivo llamado hat trick. Lo presionamos, le damos en compartir. En este apartado deslizamos hacia el costado y le damos donde dice más.
y aquí buscamos la aplicación que acabamos de instalar. La presionamos, luego de eso le damos en el símbolo de más y por último en reproducir. Una vez hecho eso, le damos en Close y luego le dan en Done y les tendría que quedar un archivo como este. Bueno, una vez hecho eso, nos dirigimos ahora al comentario fijado y instalamos el atajo. Una vez instalado el atajo, lo que debemos hacer es darle en los 3 puntitos, luego buscamos la opción de Run y aquí le damos donde dice Hat Trick y aquí debemos poner el nuevo hat trick que acabamos de guardar, que en este caso sería este, el único que me aparece a mí. Le damos en listo y ya estaría el atajo instalado. Bueno, ahora como un método opcional, si ustedes lo quieren utilizar, lo pueden hacer o si no, la sensibilidad funciona de la misma manera. Nos dirigimos a configuraciones, luego nos dirigimos a accesibilidad y en tocar. Y aquí entramos en Assistive Touch. Este método es un método antiguo que sabíamos utilizar los dispositivos iPhone para usar gestos personalizados para mejorar la experiencia de levantar migra. Como te dije, si este método a vos no te funciona o no te sirve mucho de ayuda, solamente ignora este paso y haz el siguiente. Bueno, una vez en Assistive Touch, nos vamos a crear nuevo gesto. Acá ponemos la pantalla en horizontal y más o menos de donde ustedes piensen que está el botón de disparo de su perfil, levantamos y hacemos estos gestos. Tienen que ser precisos y rápidos. Intenten hacerlos así como ven en el video. Una vez hecho eso, le damos donde dice guardar y luego le ponemos un nombre, el que ustedes deseen. En mi caso le voy a poner este. Luego se van a opciones personalizadas, donde dice tocar una vez, elegimos el archivo que acabamos de crear. Donde dice tocar 2 veces, elegimos la opción de activar y desactivar. Y en la opción 3, que sería la opción de presión larga, aquí también eligen el archivo que acabamos de crear. Una vez hecho este paso, que sería opcional por si ustedes lo quieren probar, nos dirigimos de nuevo a atajos, lo presionamos al atajo, acá le dan donde dice activar, le saldrá una foto como esta, le dan en listo y aquí deben elegir el archivo que está en la carpeta que descargamos, el que se llama iMod. Lo presionamos, le damos en abrir y se nos abriría el juego. Y listo, la sensibilidad ya estaría añadida a tu dispositivo. Ahora, si ustedes quieren activar la burbuja, activamos la opción de Assistive Touch y nos dejará una burbuja como esta. Bueno, solamente deben entrar a entrenamiento, por ejemplo, solamente deben tener presionado la burbuja de Assistive Touch y les saldrá el botón azul. Este lo debemos poner donde va el botón de disparo y una vez colocado perfectamente en el botón de disparo, presionan 2 veces en la burbuja de Assistive Touch y luego presionan 2 veces de nuevo. Y ahí el botón ya estaría colocado justo por encima del botón de disparo. Esto genera un poco más de precisión a la hora de disparar. Pero como te dije, este método, el de el botón azul, solamente es opcional. Sin más nada que decir, espero que te haya gustado esta sensibilidad. Espero que te suscribas y que dejes tu hermoso me gusta. Si este video llega a la meta de 100 me gustas, voy a traer DNS para otros países y mejorados. Nos vemos hasta la próxima.